Hola, bienvenidos una vez más a un episodio de Entre Médicos. Yo soy su anfitriona, la doctora Laura Coreta, y tengo el gusto de presentarles al doctor Fernando Lara. Él es oncólogo cirujano, él es especialista en oncología desde el 2012 y él es oncólogo quirúrgico egresado de la UNAM y del Hospital General de México. Él también es profesor titular en la Universidad de Anáhuac del curso Biología Tumoral y aparte él es el jefe de quirófanos de la Unidad de Oncología del Hospital General de México. Doctor, bienvenido, es un gusto que esté aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Laura, te agradezco. Súper. Muy buenas tardes. Para empezar, quiero preguntarle, la típica pregunta sobre todo es, ¿qué lo llevó a estudiar medicina, doctor? Bueno, yo creo que en algunas cosas los médicos tenemos en común esa pequeña cosquillita que nos surge desde que estamos muy jóvenes como para escoger facultad. Dentro de mi experiencia, pues yo quería hacer algo pues, que fuera un poquito trascendental. Sentía que tenía que dejar un legado, que quieres ayudar a las personas, a tu país, a tu sociedad, a tu comunidad. También vengo de familia de doctores, entonces mi papá es oncólogo médico. Entonces, bien que mal, siempre estuve inmerso en la situación de la medicina. Sin embargo, conforme vas entrando, pues vas descubriendo lo que te va gustando y pues bueno, descubres lo que tienes dentro y bueno, el mundo de la medicina es muy, muy amplio, es demandante y gratificante al mismo tiempo. Y bueno, pues aquí como el compromiso de los doctores, pues ayudar a nuestros pacientes a curarse de sus problemas de salud. Ok. ¿Desde el inicio supo que quería hacer oncología quirúrgica o a lo mejor en algún momento pensó algún otro tipo de especialidad? No, al principio uno va empezando, va descubriendo las distintas áreas que incluye la medicina, desde operar, desde atender trabajo de parto, desde el trabajo científico. Y bueno, yo creo que pues del primer paso que tuve, pues me gustó cómo es la vida en el quirófano, cómo es estar a cargo de un equipo, esa mística que existe dentro de los cirujanos como para poder resolver con nuestras manos y curar a los enfermos. Y bueno, primero entré a cirugía, me empezó a gustar cirugía. Dentro del ámbito de la cirugía, una vez que pues pasamos pues la ves, es decir, bueno, acabamos cirugía general y dentro de la capacidad en la que tuve, ¿en qué otras me puedo desenvolver? Y pues bueno, fui con el paso del tiempo descubriendo en qué consiste la cirugía oncológica. Al principio tenía la idea de que eran cirugías pues muy grandes, muy mutilantes, una enfermedad muy triste al principio cuando se ve de lejos. Sin embargo, pues con el paso del tiempo y afortunadamente esta época que me tocó a mí de transición de la oncología, pues estamos como en la tendencia de desescalar, de cada vez hacer pues cirugía más estratégica, menos agresivos, más funcionales, más humanos y tener mejores resultados en el manejo del cáncer. Muy bien. Hablando ya del cáncer, doctor, ¿cómo podemos definir el cáncer y cuáles son los principales síntomas que una persona con cáncer va a tener? Bueno, el cáncer es una enfermedad difícil de entender, pero yo le daría 5 componentes fundamentales que pueden compartirse a población general. Primero, es una enfermedad delicada. Cuando alguien tiene sospecha o diagnóstico o se toma una biopsia o tiene una masa tumoral, pues puede tener un cáncer y tener un cáncer es igual a ser una enfermedad que es difícil de curar. Todos los cánceres, si no se controlan, el paciente puede fallecer y los tratamientos en algunos casos pueden ser grandes, de tal manera que es una enfermedad que hay que tenerle mucho respeto. En México es la tercera causa de muerte. Dentro de otras características que tienen los cánceres es que los cánceres empiezan de algo muy pequeño. Nuestro cuerpo está hecho de células. Desafortunadamente, pues nuestro cuerpo no es perfecto y la producción celular en algún punto falla. Yo diría como otro tercer componente que el cáncer es la enfermedad del ciclo celular. Todos los tejidos, órganos o funciones de nuestro cuerpo se pueden enfermar, pues desafortunadamente se enferma nuestras células, se reproducen de forma masiva. Otra característica de los cánceres es que es una enfermedad que genera tumores, genera masas celulares, genera bloques, tumefacciones, pues bueno, van destruyendo los tejidos que tenemos dentro, nos van lastimando. Y otra característica que tienen los cánceres, porque es una enfermedad que tiene muchas caras, aparte de ser engañosa en algunos escenarios, pues bueno, un tumor puede brincarse a otras partes de tu cuerpo y manifestarse pues según donde se haya depositado. Eso es más o menos como una introducción en lo que es un cáncer.
Pero bueno, también como es difícil definirlo, también el cáncer tiene múltiples presentaciones. Por ejemplo, a veces podemos vernos relativamente sanos y tener un cáncer. Cada vez es más frecuente con el uso de los estudios de imagen avanzados, ultrasonido, tomografía, la detección asintomática del cáncer, en el cual pues yo puedo estar sin ninguna sintomatología y tener un estudio de sangre o un estudio de imagen que me indique que pues efectivamente hay riesgo de que tenga un tejido canceroso. Entonces, el cáncer puede presentarse en un paciente asintomático. Entonces, a pesar de que no correlaciona la magnitud de la enfermedad con la sintomatología, pues bueno, es un momento óptimo para darle solución a este tipo de tratamientos y ayudarnos a convencer a los pacientes de fortalecer esa valentía para resolver esta enfermedad. Sin embargo, pues eso es en cuanto a la presentación asintomática. También puede haber un cáncer en los tejidos de la superficie que se manifiesta con una bolita. Por ejemplo, en el cáncer de mama, una mujer puede sentirse un bulto, un tejido mucho más duro que la consistencia normal de nuestros tejidos blandos, un bulto no doloroso en el seno o en las áreas musculares, específicamente los sarcomas, una mancha o un lunar negro en el caso de los melanomas, de tal manera que pues en general uno puede sospechar un cáncer siempre y cuando tenga un tumor que es una masa celular amorfa que va a ir creciendo. Otra manifestación del cáncer son los ganglios. Todos tenemos ganglios, generalmente se encuentran en el cuello, axilas, ingles y también los podemos tener en partes profundas de nuestro cuerpo. Un ganglio aumentado de tamaño puede ser una manifestación de un cáncer. Entonces, a veces el cáncer puede ser muy tramposo porque puede ser poco sintomático o una cosa muy pequeña puede ser muy delicada y requerir tratamientos grandes. Otras manifestaciones del cáncer ya más avanzadas, pues pérdida de peso, debilidad, fatiga, consumo del paciente, los pacientes se van debilitando, sangrados, es muy importante también que el cáncer se puede manifestar por sangrado, vómito con sangre, evacuaciones con sangre, orina, micción con sangre también, salida de sangre unilateral por cavidad nasal, cavidad oral. Entonces, sangrados, ganglios, masas tumorales o consistencias induradas, así como estudios de imágenes alterados en donde se presente una lesión o una masa dentro de alguno de nuestros órganos. Sí, súper importante. La mayoría a lo mejor de los pacientes puede esperar o pensar que para tener cáncer debe ser algo como muy catastrófico, como de pérdida de peso, o sea, cosas como muy graves para pensar que tienen cáncer. Muchas personas piensan o sienten que están bien, que no les duele nada, y cuando les das un diagnóstico de cáncer, pues sí, pero es que no me duele nada, o muchas veces como están bien, no necesariamente no le dan importancia a un lunarcito, a una bolita. Sí, exactamente, sí. Y desgraciadamente ya es cuando avanza la enfermedad y ya llegan como a etapas muy avanzadas. Es correcto, sí. Aquí en México, doctor, ¿cuál es el cáncer más frecuente en hombres y en mujeres? En México el más común es el cáncer de mama por mucho. De hecho, representa hasta el 25% o la cuarta parte de todos los cánceres es cáncer de mama. Las unidades oncológicas se miden por su capacidad de dar atención y resolución a los casos de cáncer de mama. Es el cáncer más frecuente de la mujer y desafortunadamente también en estadísticas a nivel mundial y potencialmente, aunque ya es más curable de lo que era antes, y en México se curan aproximadamente el 70% de las mujeres con cáncer de mama, pues es una enfermedad que en números es grandísimo, son casi 30,000 casos anuales. El segundo caso más frecuente en hombres es el cáncer de próstata. Generalmente esa edad es un poquito más grandes que el cáncer de mama. Lo vemos en mujeres discretamente más jóvenes, entre los 53 a los 57 años. Y bueno, la segunda causa es cáncer de próstata. Tercer lugar, cáncer de colon. Y bueno, también hay otros cánceres muy comunes en las mujeres, que es cáncer de tiroides y cáncer cervicouterino. Son los 5 más frecuentes en nuestro país. Aquí el mensaje sería como la detección oportuna, ¿no? Si hablamos que en México el mayor es cáncer de mama, o sea, invitar a la población que siempre se haga la autoexploración y acudir constantemente con su médico. Sí, sí es la... Doctor, un poquito cambiando de tema, hablando de cirugías, ¿alguna cirugía que recuerde mucho, que le haya impactado, ya sea o muy grande o muy pequeña? ¿Algún caso que, vamos a decir, que en su carrera de residente o ya cuando ejerció fuera de la residencia, algún caso que le haya marcado no tiene que ser un desenlace bueno, puede ser también un desenlace pues no tan bueno, pero algo que siempre recuerde? Bueno, en todo momento, pues más los médicos que nos desempeñamos en las actividades quirúrgicas,
Pues generalmente llegamos a tener una vez por año o durante nuestra preparación de residentes o de médicos ya especialistas, pues casos representan mucho desafío, cirugías grandes. Ahorita la que más me viene a la mente, pues probablemente la que más tardó en cuanto a horas, fue una cirugía de 14 horas. Un caso difícil, fue un caso de cáncer colorectal multioperado. Se tiene que hacer un abordaje complejo. Y bueno, pues empezamos relativamente temprano y bueno, a veces uno no se da cuenta en quirófano, no me dejarás mentir, a veces Sí. nos pueden pasar las horas y ni nos damos cuenta. Incluso hubo un momento en que tuve que detener un poquito la cirugía para tomar agua, quizás ir a refrescarme un ratillo y bueno, y seguir con este procedimiento quirúrgico. Y bueno, después de esta cirugía, pues quedas pero muy cansado. Realmente creo que se consumen muchas calorías operando, sí. Y más cuando hay situaciones en las que puede haber un sangrado y todo. Pero bueno, es parte de nuestra actividad profesional. En general nosotros tenemos que responder ante estos retos pues, con coraje, valentía. En general, pues a pesar de que las cirugías sean grandes, pues también requieres un buen apoyo de equipo porque te puedes cansar tú como cirujano, normal que te fatigues, pero ahí está un muy buen ayudante. Para esas cirugías grandes siempre es bueno tener colegas, incluso con muchísimo más experiencia que tú para esas cirugías desafiantes, como para poder resolver esos casos complicados, ¿no? Sí, claro, y a lo mejor con un poquito de mente más fría, o sea, cuando uno luego es el primer ayudante, digo, el cirujano está más pendiente o a lo mejor más aferrado, sí. O está más, pero luego necesita como que los ojos externos, que está un poquito más tranquilo, igual de pendiente, pero que te puede decir, no, mira, mejor por acá, tranquilo, por allá, mira, te voy a acomodar, yo creo que te separo aquí y está mejor. O sea, creo que sí es muy importante lo que dice en cuanto al equipo. Sí. El equipo de sus ayudantes, del anestesiólogo, de enfermería, o sea, creo que sí es, no, en quirófano creo que sí es muy importante todo el team y no nada más tiene que ser el cirujano. O sea, con que sea un cirujano el mejor del mundo, pero si tiene un team más o menos, o sea, ahí sí va a ser difícil. Creo que estoy de acuerdo con usted. Sí, es muy bien. Doc, cuando tiene pacientes que no les va tan bien, o sea, sobre todo en la oncología, pues sabemos que luego puede haber desenlaces fatales más rápidos que en una enfermedad que no sea oncológica. ¿Cómo maneja la información con los pacientes terminales? ¿Sí les dice toda la verdad? ¿No les dice? ¿Medio les dice? O sea, en su experiencia, ¿cómo le ha ido dando pues malas noticias a un paciente terminal? Sí, bueno, como de manera introductora, pues también nosotros estamos a cargo de residentes, pues siempre les platico, mira, desafortunadamente todas las especialidades van a tener una parte de la especialidad que pues no nos es grato. No importa en la especialidad que te dediques, cada una tiene sus bemoles. Específicamente en mi área, que es oncología, pues parte de esto es cómo dar malas noticias, porque desafortunadamente los cánceres, a pesar de que uno haga su mejor esfuerzo, las tasas de curación son en porcentajes. Entonces, en algunos casos, algunos pacientes se curarán, afortunadamente pues son la mayor parte de los casos, pero otros no se pueden curar los pacientes. O sea, desafortunadamente, pues es una enfermedad que puede ser irreversible y a veces lo mejor es no aferrarnos en tratamientos muy agresivos o lastimar más al paciente o dar falsas expectativas a los familiares. En ese sentido, regresando en cuanto a todo un arte, no hay reglas específicamente como para dar informes, pero parte de ser oncólogo es aprender ese dinamismo para dar informes. La primera es siempre para dar malas noticias hay que estar en un lugar aislado, cerramos la puerta del consultorio, jalamos tantito la cortina, preparamos un poquito de atmósfera. Lo ideal como oncólogo es tener un poco de psico-oncología, o sea, más o menos ver cómo es tu paciente, qué capacidades tiene como para recibir la información y para procesarlo. No todas las personas estaremos con buenas habilidades específicamente para responder a esta situación de un duelo interno por una situación de un cáncer terminal. De tal manera que hay una buena frase del doctor Ignacio Chávez que dice, así la información, así como la medicina, se tiene que dosificar. O sea, a veces las malas noticias, lo mejor si el paciente no se encuentra preparado,
es de poco en poco ir más o menos, bueno, pues no esperamos por aquí, vamos a ver, un par de meses, intentamos otras opciones, pues ir dosificando un poquito la información porque si no la carga de emocional puede ser muy destructiva y podemos dañar a nuestro paciente, lo podemos desde el punto de vista psicológico causarle una crisis depresiva o un problema de bloqueo y de negación que pues también sería perjudicial porque no sabemos manejar al paciente. Entonces dosificar la información, hablar un poquito tranquilo, sin embargo tampoco se debe llevar al otro extremo de llegar a una negación de mentirle, ¿no? Exactamente, entonces en ese sentido también los oncólogos y creo que no solamente nosotros, muchos especialistas como cardios, neuros, tenemos que saber un poco de tanatología porque no solamente las oncológicas, hay enfermedades degenerativas que pues no tienen cura, en algún momento se encontrará, pero pues mientras no llegue eso, tenemos que aprender un poco de tratar de entender que el objetivo de la medicina no es que las personas vivan por siempre, ni que nunca se vayan a enfermar, porque después de un problema seguramente va a venir otro problema de salud, sino lo más importante es, habrá que con algunos pacientes mencionarles, bueno, pues a veces lo mejor es no solo el tratamiento médico, sino el tratamiento espiritual y a veces es bueno decirle a los pacientes más o menos en rango, porque nadie sabe en su totalidad del tiempo, pero darles esta capacidad como para que lo dimensionen y aprovechen, no se sabe cuánto tiempo, pero ese tiempo que estén, siempre hay cosas que hacer, como estar cercano de la familia, reflexionar y recapitular en más o menos cuál fue la experiencia de vida de cada paciente y resolver las cosas que tengamos en vida y en conciencia. Y bueno, nunca a los pacientes paliativos, y más un buen mensaje, como consejo a los familiares, no los dejen solos a los pacientes oncológicos. No solamente es el sufrimiento interno del proceso de duelo, de sentir que ya se acerca esta situación de acortarse su vida, sino el desapego de la familia. Eso también puede ser un arma muy fea para lastimar a nuestros enfermos, de tal manera que es muy importante siempre acompañarlos. También los familiares responsables tenemos parte de un pilar importante en el acompañamiento de los pacientes. Sí, claro. Como que el factor anímico, exacto, que estén acompañados, o sea, no es lo mismo a lo mejor pues, saber que eventualmente puede ocurrir un desenlace, pero que estés en compañía de gente que te quiere, que estés activo, o sea, sí, lo que menciona como de hacer que cuente cada día, ¿no? Exactamente, que sí, no dejarlos solos. Da mucho miedo a la enfermedad, desafortunadamente, sí, pues el miedo de la sombra de la muerte, pues lo único que podemos hacer es, como la tanatología explica, no podemos evitarlo, pero sí podemos tratar de vencer ese miedo a la muerte en los pacientes, no solo en los oncológicos, sino en muchas enfermedades, ¿no? Sí. Y creo que también a veces no solo es el paciente, luego creo que quien tiene más miedo pueden ser los familiares. A lo mejor si es un paciente, sí, que ya vivió mucho tiempo, que ya se siente que cumplió todas sus metas, que vivió, que hizo, que deshizo, ya puede estar a lo mejor un poquito más tranquilo, siempre y cuando creo que pues no sufra, o sea, sobre todo hablando de tratamientos paliativos, pero muchas veces también es como el familiar que se quiere aferrar, o creo que a veces luego la pérdida es mayor de los familiares, o sea, ese miedo de que alguien muy valioso ya no esté, creo que también es importante, tanto el paciente y también la parte, sí, como de no dejar ir de la familia, que a veces pesa o duele, ¿no? Sí, el abordaje del cáncer es integral, afortunadamente es un equipo, o sea, no solamente son los oncólogos. Psico-oncología verá la situación familiar y el servicio de tanatología ayuda con el paciente, de tal manera que, pues bueno, siempre es pérdida, es parte de la vida, pero en general los familiares son el pilar fundamental junto con esa integración con el paciente enfermo y bueno, en general existen múltiples formas de afrontar esta enfermedad y quizás revela muchas veces las situaciones que teníamos ahí pendientes. Entonces, pues bueno, dentro de lo malo, aprovechar las cosas buenas que puedan generar la experiencia de este tipo de patologías. Muy bien. Doc, como ya nos mencionó, la oncología quirúrgica tiene muchos retos y desgastos, sí, físicos, emocionales, hasta espirituales. ¿Qué hace para manejar el estrés?
Ok. ¿Cómo lo maneja? ¿Cómo lo lleva día a día? Ok, bueno, todos los oncólogos pues sabemos un poquito de cómo manejar el estrés de la enfermedad y también desde la perspectiva quirúrgica cómo manejar específicamente que de por sí ya es una enfermedad delicada, pues no podemos dejar que se complique más por una operación, porque si no perjudicaríamos mucho. Desafortunadamente en oncología, a diferencia de lo que yo vi en cirugía general, es, bueno, puedes operar, si surge alguna complicación, bueno, resuelves la complicación, pero lo ideal en oncología es que los pacientes no se compliquen, porque si no, retrasaría una cadena de eventos posteriores, como quimio, como radio, podríamos perder ventanas de oportunidades, de tal manera que tenemos que ser muy, muy metódicos. Entonces, yo creo que son 3 bases como para primero manejar el estrés y quizás compartir si hay médicos ahí vienen esto. Primero, uno como doctor y más en su especialidad tienes que estudiar mucho, o sea, tienes que actualizarte, estudiar mucho para poder más o menos ver todos los escenarios posibles. Obviamente desde nuestra preparación es imposible ver todos, pero el que nos mantengamos estudiando, actualizándonos y retroalimentándonos en el sentido de ok, operamos nuestro paciente, luego vamos a curaciones para ver cómo va su manejo de herida, su manejo de dolor, esa retroalimentación que surge en el postoperatorio temprano ayuda a darte por así decirlo, como colmillo, como término médico, en el sentido de decir, esto es una evolución esperable, no pasa nada hacia el paciente. A veces esto cuando ya vas adquiriendo un poquito de experiencia, que sería el segundo pilar, la experiencia que se genera al tratar tus pacientes. O sea, no es solamente operar, sino ver también tus resultados posoperatorios a corto y a largo plazo, porque pues precisamente su tasas de curación. De tal manera que tú más o menos vas prediciendo, vamos bien, o sea, siempre hablar con los pacientes diciendo que en el caso de las cirugías y más cirugías oncológicas, bueno, pues toda cirugía tiene sus molestias, siempre debe ser más incomodidad que un sufrimiento, un postoperatorio. O sea, el dolor es de los principales indicadores de que todo está bien. Si el paciente no tiene mucho dolor, sus signos vitales no están muy alterados, entonces trato yo de agarrarme de estas cosas básicas, es decir, esto sin ningún problema. Eso es en cuanto a los postoperatorios. Y dentro de lo tercero, aparte de estudiar mucho, de generar experiencia en cuanto a que tú veas tus evoluciones postoperatorias y vas adquiriendo colmillo como para ver y predecir cuál va hacia la mejoría o hacia el empeoramiento, vas adquiriendo también la capacidad de resolver complicaciones. Eso es parte de la experiencia de ser doctor. En ese sentido es muy importante siempre compartir experiencias con colegas maestros mucho mayores, en los cuales te puedan transmitir su conocimiento, sus formas creativas de poder resolver algunos escenarios que se van presentando. Y quizás como último mensaje también, este estrés tenemos que saber canalizarlo, tenemos que tener la capacidad de, ante una cirugía difícil o con riesgo de sangrado, tratar de, en la medida de lo posible, no desesperarnos, sernos más o menos cautos, siguiendo como un orden. Y en caso de que suceda cierta situación, o sea, de que empiece a aumentar el estrés, pueden ser por muchas cosas que se presenten en el estrés, especialmente en el área de oncología son los sangrados. Sentirte con la capacidad de que, bueno, pues obviamente sí hay cirugías grandes y difíciles, pero generalmente debes estar confiado de que tu preparación fue la correcta y siempre tratar de anticipar los casos antes de que los pacientes empiecen a deteriorar. Por ejemplo, si estamos operando y cirugía grande, si ves que empieza a haber alguna situación de sangrado, un paso adelante es fundamental, pidiendo la sangre, hablando con el anestesiólogo, hablando con tu equipo. Muchas veces pues en cirugía es espera a lo mejor, pero prepárate para los escenarios difíciles. Preparado, ¿no? Sí, estar preparado. Y es mucho trabajo de control de estrés, es mucho trabajo interno. Habrá algunas personas que son más nerviosas que otras. Sí es algo como médicos que tenemos que aprender a controlarlo. Se adquiere con la experiencia
y igual dosificado. O sea, lo que me refiero es, como doctor, pues obviamente los casos muy grandes necesitamos ayuda de alguien con más experiencia, y es el paso de los años que te va a sentirte un médico muy seguro de tu calidad de tu trabajo. Claro, o sea, creo que la importancia de trabajar en equipo, no ser soberbio, saber cuándo pedir ayuda y no saber tratar algo, la anticipación y bueno, y que estar bien preparados le va a dar a usted, bueno, y a todos los que somos cirujanos y los que no también, pues una certeza, una tranquilidad de que sabe lo que estás haciendo. Cuenta hasta 10 también. Hay muchas técnicas así de tratar más o menos de bajar específicamente la situación del estrés. Y bueno, también nosotros también tenemos que entender que no podemos siempre estar estresados en la cirugía, porque a esto nos dedicamos. Es como si un piloto aviador estuviera siempre estresado por pasar por las turbulencias. En lo personal tenemos que, es normal que tengamos cierto estrés, pero tenemos que adquirir como médicos esa virtud que es la valentía de decir, bueno, se nos deposita mucho a los doctores de responsabilidad de nuestros pacientes, y en ese sentido nosotros tenemos que ser muy profesionales y responder con esa confianza que tiene el enfermo de no dejarnos intimidar por las patologías. Claro, muy bien, Doc, fuera de la medicina, ¿a usted le gusta hacer otra cosa? O sea, ¿tiene como un lado B? ¿Le gusta, no sé, viajar, ir al cine? ¿Tiene algún hobby? Sí, es bueno, fundamental, todos tenemos hobbies aparte de las labores médicas. A mí me gusta mucho subir las montañas, llevo más o menos como 7 años practicándola. La verdad es que al principio no lo disfrutas mucho porque estás muy cansado y estás concentrado en no fatigarte, y luego ya estás muy cansado en la bajada, entonces no puedes muy bien ver los paisajes, pero con el paso del tiempo, pues en cuanto a las situaciones de lo que es el senderismo, cruzar los bosques, ver las alturas, esa sensación de reto que ya estás por llegar a la cima y sientes cómo va mejorando tu condición física. Ahí hay un área que pues, la gente me ha gustado hace mucho del senderismo. Otras habilidades en particular, a mí en general me gustan mucho los viajes como de naturaleza. Recientemente fui, no sea comercial, pero fui a Whistler, impresionante ciudad ahí, muy bonita para los que no conozcan, se encuentra en Canadá. Y bueno, en cuanto a los paisajes y todo. Otras habilidades como médicos, pues bueno, convivir con mi familia, me gusta mucho pues el béisbol, pero bueno, pues en general yo creo que de la actividad en la que más me dedico es como el senderismo. Okay. Del béisbol, ¿cuál es su equipo? Aquí en México y en ligas mayores. Bueno, en ligas mayores son los Dodgers. Cuando estaba muy jovencito estaba de moda mi tocayo Fernando Valenzuela, excelente pitcher, y ahorita con Urias. Y bueno, el de México realmente como que es difícil encariñarse con alguno. Los Diablos. Los Diablos Rojos. Los Diablos, no se me antoja conocer el estadio, pero pues bueno, me acuerdo cuando mi papá me llevaba hacia los Diablos. La verdad es que nunca me define entre Diablos y Tigres. Cuando al antes antiguo estaba estadio el antiguo del Seguro Social. Sí, exactamente. Entonces, todavía no conozco el nuevo, esperemos ir. Se lo recomiendo. Sí, dicen que está muy bien. Entonces, pues, híjole, no sé, yo creo que sí, los Diablos. ¿Su papá a quién le iba? A los Diablos. Bueno, él es de Veracruz, entonces le gustaba el Águila de Veracruz, pero no ha brillado mucho así el equipo, desafortunadamente, pero bueno. Doc, si no hubiera sido médico, ¿qué hubiera sido? Bueno, yo creo una ingeniería. Al principio no sabía muy bien. Parte de lo que me atrajo a la medicina es porque tampoco me convencían otras carreras. Ya viéndolo ya en retrospectiva, como que así que ser doctor solo una vez, me llama mucho la atención todos los rubros de ingeniería, ahorita que estamos con el avance de las tecnologías en cuanto a redes, o de inteligencia artificial. La ingeniería y más también cómo ellos buscan trabajar en equipo, ser creativo, resolución de problemas. Entonces, creo que me hubiera gustado mucho ser ingeniero. Súper. Ya para terminar, Doc, dos últimas preguntas. Sí. Doc, ¿tiene algo pendiente por aprender, por estudiar? Algo que diga, me falta, quisiera hacer esto. Bueno, siempre hay áreas por aprender.
En lo personal, a mí lo que más me da mucha cosquilla, la verdad siempre se me han dificultado los instrumentos musicales, pero bueno, fue como una especie de, como un capricho mío, compré un piano, entonces muy difícil, a pesar de que reconozco que en las clases o poquitas que he tenido, bueno, a veces como cirujano se te sueltan un poquito los dedos, pero es un instrumento dificilísimo sí, de coordinar de mano derecha con izquierda, entonces la verdad es que todo lo que es del piano, de la música y cómo se transmite las melodías, ya más o menos estoy en la fase de partituras. Sin embargo, pues se requiere muchísimo tiempo así como para perfeccionarlo. Es lo que me dedicaría así de hobby así permanente, de empezar a tocar melodías en piano y tener la capacidad de poderlas emular y transmitirlas. Ajá. Perfecto. Le deseo suerte en eso. Muchas gracias. Sí. Bueno, ya para terminar, Doc, ¿alguna recomendación que pueda hacer a la población en general en cuanto a detección oportuna de cáncer? ¿Algo que le recomienda a la población? Sí, hay muchas cosas para hacer y evitar o disminuir el riesgo de presentar un cáncer. En el caso de las mujeres, por norma oficial mexicana, a partir de los 40 años, todas las mujeres deben realizarse una mastografía, independientemente de que tengan o no tengan sintomatología. La autoexploración, dar siempre este conocimiento en las mujeres también jóvenes, porque en México lo vemos a edades más tempranas, 5 días después de la menstruación, después de ir al baño, frente al espejo, aprender a tocarse, generalmente en la mano contralateral, contra el seno, en las manecillas del reloj, y cualquier nódulo, bolita o tumor o consistencia rara que no resulte, pues rápidamente ir con un médico de primer contacto. Puede ser un ginecólogo, puede ser médico familiar, no necesita ser un oncólogo, y bueno, de ahí empezar con los estudios. En cuanto a los hombres, después de los 50 años hay una prueba en sangre que se llama antígeno prostático específico. Es una prueba relativamente sencilla, es muy específica, puesto que es la única prueba en sangre que puede demostrar la presencia o ausencia de un cáncer en este sentido. Y otro secreto, algunas veces los cánceres suceden de enfermedades previas, por ejemplo, cánceres de colon que vienen de colitis de mucho tiempo por mala alimentación, cánceres de estómago por infección por Helicobacter pylori, o a veces nuestras áreas de trabajo. De tal manera que como doctores pues tenemos que reforzar que tenemos que las enfermedades que vamos presentando a través de la vida, dándoles solución. O sea, una dermatitis que no la resuelves con un dermatólogo, un cuadro respiratorio de inflamación crónica por tabaquismo, enfermedades crónicas no resueltas, una hipertensión mal controlada, una diabetes descontrolada, pues se nos van sumando las enfermedades, de tal manera que pues se está viendo que es muy importante el papel del sistema inmune para reducir los cánceres. Entonces tenemos que hacer como doctores todo lo posible para mejorar nuestro sistema inmune. Y como último mensaje, pues la alimentación, especialmente la alimentación en México es muy, muy rica, es deliciosa, a nivel mundial es un patrimonio mundial. Sin embargo, pues tenemos que aprender también a balancearla en el sentido de, en la medida de lo posible, pues disminuir un poco los productos de origen animal, combinándolos con los de mayores porciones de verduras, frutas, semillas, vegetales, y tratar de reducir y tener un adecuado peso que también fortalece nuestras defensas. Entonces, en este sentido, la alimentación adecuada, tratando de no comer en exceso, pues ni muy salado, ni muy grasoso, ni muy dulce, pues es fundamental, porque pues a veces pues desafortunadamente los alimentos pues pueden perjudicarnos y generarnos estos tumores. Entonces, mejorar nuestra alimentación, estilo de vida saludable y bueno, siempre tienes que estar con un muy buen médico de primer contacto. A veces más vale no automedicarse y en caso de duda hacerse algún pequeño estudio sencillo de imagen, algún ultrasonido, alguna radiografía y pues bueno, conocer bien a nuestros pacientes, en el caso de los doctores, con la historia clínica, porque habrán algunos que tengan más riesgo que otro pues, para presentar alguna enfermedad. Bueno,
Bueno, pues entonces ya saben, detección oportuna. Lo más difícil que le digo a los pacientes es coma bien, haga ejercicio y descanse. Creo que son las cosas como más fáciles, pero de cierta forma luego son las más difíciles de que en la vida diaria se puedan llevar a cabo. Sobre todo comer sano y hacer ejercicio. Pero bueno, es importante. Doc, le agradezco que haya estado este día con nosotros. Es un gusto conocerlo y aprender de todo lo que es la oncología quirúrgica y todo lo que nos mencionó. Gracias a ustedes por acompañarnos en un episodio más de Entre Médicos. Los esperamos en un siguiente episodio.